Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros la siguiente reflexión basada en el Gita. Occidente, no te rindas, abandona tu debilidad, levántate y cumple con tu Dharma. Esta reflexión es una libre interpretación del verso 3 del capítulo segundo del Bhagavad Gita, el Sankhya Yoga, en donde Krishna le dice a Arjuna, y leo: Oh Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia, abandona esta miserable debilidad de tu corazón y levántate. Recordemos que en el capítulo primero Arjuna había dicho que no lucharía y no lo hacía y no lo haría debido a su ignorancia, avidya, miedo y apego a sus familiares. Laguna Tamas le estaba dominando. Si no luchaba, el Dharma no podría ser preservado. Y recordar que Vishnu se encarna en Krishna para perseverar el Dharma. Arjuna estaba acostumbrado a luchar contra los enemigos externos, pero ahora se enfrentaba con los peores enemigos, los internos: la duda, la ignorancia, la debilidad, el apego. Lo mismo que cada uno de nosotros nos sucede en varias fases de nuestra vida. Mucha gente puede sorprenderse que Krishna esté llamando impotente y débil y le está diciendo de alguna manera que es un cobarde. Un hombre impotente y débil es difícil que cumpla con su dharma. Para mí, Occidente y por tanto la mayoría de los occidentales nos hemos vuelto débiles e impotentes. Solo hay que ver la cada vez menor influencia que tenemos en el mundo. Este es el segundo verso en el que Krishna habla y deberíamos reflexionar por qué se muestra así de tajante. Para Swami Sarvapriyananda de la Sociedad Vedanta de Nueva York decía: la enfermedad de Arjuna es la debilidad causada por el dolor y la ilusión, y el antídoto del Señor es la fuerza y el valor absoluto que nacen del conocimiento de Atman. Krishna, como buen psicólogo que es, sabe perfectamente que el buenismo, que las buenas palabras no bastan en situaciones críticas, y donde hay que ser tajante y claro. Esa era la única forma de sacar a Arjuna de su depresión y despertar su fortaleza interior. En Occidente llevamos décadas practicando el buenismo, diciendo lo políticamente correcto, confundiéndonos entre nosotros mismos con extrañas palabras y estúpidas divisiones. Si comparo a un occidental con un africano, un árabe o un hindú, veo en la gran mayoría de occidentales a Arjuna, del capítulo primero, impotente para cumplir con su dharma, sea este el que sea. Si Occidente no recupera esta espiritualidad perdida en los últimos 3 siglos, será difícil que se levante y luche por su dharma. En el Bhagavad Gita, Krishna explica que solo el conocimiento de Atman, el Atman Jnana, es decir, la parte inmortal del hombre, permitirá que Arjuna supere sus miedos, debilidades e ignorancias. Para Swami Vivekananda este verso contenía la esencia del Gita. Y os leo: no hay en el mundo ni pecado ni miseria, ni enfermedad ni pena. Si hay algo en el mundo que pueda llamarse pecado, es esto: temor. Si vosotros, hijos míos, podéis proclamar este mensaje al mundo, entonces toda esta enfermedad de pecado y dolor desaparecerán de la faz de la tierra en 3 días. Si uno lee este verso, uno obtiene todos los méritos de leer todo el Gita, porque en este único shloka ya es incrustado todo el mensaje del Gita. Sigamos este consejo de Vivekananda y cuando veas a alguien depresivo, con miedo, sin valor, para actuar, tomar decisiones, dice: oh hermano mío, tu alma es inmortal, nada puede vencerte. Levántate y actúa conforme a tu dharma. Siglos más tarde, Bob Marley se hacía eco de este mensaje. Get up, stand up for your rights. Decía: levántate y ponte en pie por tus derechos, no abandones la lucha. En Occidente a veces la gente se escuda en el buenismo, la no resistencia, el perdón o la renuncia para justificar su debilidad. Pero esto es un engaño, y como decía Vivekananda, Buda renunció a su trono y a su posición. Esta fue la gran verdadera renuncia. Pero no puede haber ninguna renuncia en el caso de un mendigo que no tiene nada a lo que renunciar. Occidente, levántate y lucha. Muchas gracias. Om Namaste.